Vamos a charlar unos minutos con Daniel Sapsay, que es abogado constitucionalista. Daniel, muy buenas tardes. María Julia Caro y Alejandro Guerrero los saludamos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, gracias. Muchas gracias por permitirnos unos minutos charlar al respecto. Daniel, esta disputa o esta forma de comunicarse que está teniendo el gobierno nacional y en particular para abordar determinadas cuestiones que tienen que ver con la toma de decisiones respecto de las provincias, ¿es algo que de alguna forma podrá llevarnos a buen puerto o difícilmente esto en estos términos termine bien? Bueno, yo creo que la confrontación nunca lleva a buen puerto. Creo en el acuerdo, en el diálogo. Y de hecho, un sistema federal es una unión indisoluble de estados, pero de estados que están federados y que se encuentran en una suerte de equilibrio, no de una tensión confrontativa. Además, no olvidemos que las provincias son preexistentes al Estado Nacional, y lo demuestra además el artículo 121, ¿no?, que establece la técnica de distribución de competencias nación-provincia. Las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación, es clarísimo. Ahora, Daniel, más allá de que probablemente respecto del fondo de la cuestión haya muchas cuestiones, valga la redundancia, que haya que rediscutir, que haya que rediseñar y que haya que acordar, evidentemente las formas no son las que hoy se están utilizando. No, absolutamente de acuerdo. Además, el grave problema, si usted quiere, desde el punto de vista legal, es la falencia en el dictado de la ley convenio de coparticipación federal de impuestos, que está contemplada en el inciso segundo del artículo 75, producto de la reforma del 94. Claro. Eso debió de haberse hecho máximo en diciembre del 95. Fíjese usted, vamos para 30 años de incumplimiento y ni siquiera jamás se presentó un proyecto. O sea, realmente es una falla enorme de nuestro sistema, una manda constitucional que puede pasar durante décadas y no pasa nada. Aparte, esto se lo consulta a usted, que por supuesto tiene mucha más experiencia que nosotros y conoce del tema. Digo, cuando el gobierno nacional habla claramente de secar a las provincias respecto de su flujo económico y habla de fondos que le pertenecen a la nación, en definitiva, esos fondos emergen de la producción y de cada una de las provincias, en definitiva. Por supuesto, tienen ese fenómeno, digamos, de redistribución, que es la coparticipación, que desde la reforma del 94 debió de hacerse de forma automática y además, como bien establece, de común acuerdo, no una imposición que fue producto de una desconstitucionalización del Estado de los años 30, que fue absorbiendo prácticamente todas las fuentes impositivas de las provincias acá por parte de la nación, ¿no es cierto? Y delegando algunas cuestiones que eran pura y exclusiva responsabilidad de la nación, en términos de seguridad, en términos de salud, en términos de educación. Sí, absorbiendo los fondos, pero sin cumplir con las funciones. Claro. ¿Cuál es el peor de los mundos, no es cierto? Sí, difícil revertir este cuadro de situación. Daniel, sumamos a la charla a Julia, que la tenemos aquí en el estudio, por favor. Hola Daniel, espero que haya venido por Mar del Plata. Ahora sí, bueno, he estado en enero. Ahí está, que tiene su familia, claro, nos ha contado varias veces. Daniel, para marzo voy a regresar. Bueno, será bienvenido entonces, perfecto. Sí, cómo no. Le quería consultar esto también, que algunos políticos han hecho declaraciones de que lo notaban insano al presidente. ¿Esto podría tener forma nuestro país, no? Hemos visto en la región que los congresos tienen facultades como para destituirlo o llevarlo a una especie de juicio político. ¿Nuestro país esto sería viable? Bueno, la destitución solo puede hacerse por juicio político, ¿no es cierto? Que precisamente exige mayorías muy agravadas. Exige de la mayoría de los 2/3 de los presentes en ambas cámaras. Primero la acusación ante la Cámara de Diputados, que comienza por la Comisión de Juicio Político, y luego, si se dicta dictamen favorable, eso va a ser finalmente aprobado o rechazado por el Senado. Como usted podrá ver, es un procedimiento muy agravado. Ahora es cierto que es la primera vez desde el 83 que se trata de un presidente que tiene cantidades legislativas muy reducidas, no suficientes como para resistir un juicio político.
¿Y esto podría ser viable o solo son cuestiones mediáticas y nada más? Digo, ¿alguien seguiría avanzando con esto? ¿Usted cómo lo interprete, cómo lo ve? Es el juego de las instituciones, no tiene que ser una persona, digamos, se generaría en el seno de primero de diputados, a instancias de algún diputado. Claro, porque bueno, llama la atención, ¿no? Después vemos si tienen o no razón, pero bueno, nos preocupa estas situaciones también. No, sin duda es sumamente preocupante, porque todo lo que implica no poder cumplir un mandato, ya sabemos cuáles son las consecuencias, no es bueno para un país. Claro, y en el mientras tanto del juicio político, en este caso el presidente, ¿podría seguir ejerciendo las funciones o tendría que apartarse? Eso es una decisión precisamente de la Cámara de Diputados también, si es con suspensión o no. Bien, ¿en ese caso asumiría la vicepresidente? Claro, bien. Sí que es la reemplazante natural. Bien, bueno, pero qué tema, ¿no? Y en un país que no estamos acostumbrados a esto, pero como usted nos marcaba, no tiene a lo mejor la cantidad de fuerzas en el Congreso este partido político, ¿no? Que hoy nos gobierna. No estamos acostumbrados, pero no olvidemos la experiencia que tuvimos en el 2000, 2001. Claro, sí. Daniel, claramente puede ser un tanto ilógica la consulta, pero digo, en un escenario de tanta verborragia y de tanto destrato que no se ha dado solo con este gobierno, sino que oportunamente algunos gobiernos respecto de algunas provincias han mantenido confrontaciones de este tenor y preocupantes, por cierto. ¿Cabe la posibilidad, yo digo, algún día que las provincias patagónicas se unan, o las provincias del centro, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, con Neuquén o no, ¿cabe la posibilidad de que un día la República esté en discusión? A ver, una cosa es la fusión de provincias, que está reconocido en la Constitución, después tiene que haber acuerdo del Congreso Nacional, primero surge una decisión de las legislaturas locales, eso se eleva al Congreso Nacional y el Congreso Nacional ratifica o rectifica. Fue algo similar a lo que pasó en su momento con el eventual traslado de la capital, ¿se acuerdan? Claro, exacto. A Viedma, de Patagones. Con Alfonsín. Se llegó a concretar, pero sí tuvo la votación. Eso se puede. Lo que no se puede es disolver la nación, no se puede. No está reconocido en una federación en derecho de secesión. Bien. Es decir, de separarse. Eso es para una confederación. Nosotros no somos una confederación. Claro. Por eso le decía, somos una unión indisoluble de estados. Habría que reformar la Constitución para transformarse en una confederación. Respecto de la discusión que se dio en cuanto al DNU o la ley ómnibus, usted cree claramente también, como muchos otros, que por supuesto algunas cuestiones podrían ser atendibles como necesidad de urgencia, pero otras desde el punto de vista fiscal fundamentalmente necesariamente tiene que pasar por la legislatura, porque de eso se trata una república. Claro, porque viola el principio de legalidad, que hace a la obligatoriedad de que se haga por ley, y lo que lleva es a la separación de poderes y luego a la independencia de la justicia, que eventualmente intervendrá. Daniel, muchísimas gracias por esta charla. Seguramente en alguna otra oportunidad volveremos a tomar contacto con usted, y buena estadía cuando ande por aquí por casa. Cómo no, con mucho gusto. Les mando un abrazo a los dos. Abrazo enorme. Muchas gracias. Daniel Sapsay, abogado constitucionalista. Adiós.